Para mí, hacer investigación es precisamente aprender a hacerse preguntas. Contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es ponerte los ojos así y mirar solo a este punto. O sea que la causalidad o es incontrastable o no vale o no tiene sentido contrastar. Y esto debería formar parte del currículum de econometría de cualquier curso. Bien, pues casi yo iría un paso hacia atrás, ¿no? Porque si estamos pensando en términos de investigación, que es lo que entiendo que te interesa, para mí hacer investigación es precisamente aprender a hacerse preguntas, con lo cual casi ni deberíamos plantear, ¿no?, cómo se hace una pregunta, porque yo creo que lo importante es todo el proceso de aprendizaje, de cómo materializar, cómo sacar a relucir esas preguntas. Y el secreto, para mí, consiste siempre en poner por escrito, desde el primer momento, todo aquello que uno tiene en la cabeza y que entiende que va a ser objeto de investigación. Empezando por algo que a todo el mundo le cuesta muchísimo hacer, que es escribir una sola pregunta corta y concreta acerca de cuál es el objetivo de la investigación. Esto es muy difícil, pero es lo más importante. ¿De dónde puede surgir esa pregunta? Pues tiene que ser una pregunta, como digo, corta y concreta, muy importante. Por lo cual, yo, por ejemplo, siempre he desaconsejado ideas que yo recibí cuando era un alumno inicial que buscaba hacer una tesis, como ve a la biblioteca y empieza a buscar en libros y en revistas todo lo que haya acerca de este tema. Bueno, pues esto no es lo que yo sugeriría a nadie. La pregunta inicial puede surgir de la lectura de un artículo, de un solo artículo que al alumno, al potencial investigador le haya gustado, le haya atraído. Es importante que pueda hacer una lectura relativamente crítica de esos artículos, crítica en el sentido de evaluar desde su punto de vista, aunque no tenga una formación todavía muy sedimentada y muy sólida, que pueda hacer una lectura suficientemente crítica o evaluativa como para pensar, bueno, y si estas personas han respondido a esto, ¿por qué no se han planteado hacer esto otro, que es ligeramente diferente? O sea que, en definitiva, una pregunta inicial, que debe ser corta y concreta, perdón por ser tan repetitivo, pero puede surgir, y es conveniente que surja, simplemente de plantear algo que es marginal, ligeramente diferente de lo que se ha analizado en un artículo concreto o en un seminario al cual hemos asistido. Lo interesante a mí del proceso de investigación, que me parece apasionante, es cómo esa pregunta inicial, en el proceso de realizar la investigación, va evolucionando y va transformándose en otras preguntas que a priori eran inimaginables, generalmente, por parte de quien está llevando a cabo la investigación. Pero, resumiendo, entonces, para mí lo importante es poner por escrito desde el primer momento qué es la investigación que voy a llevar a cabo. Esto lo he propuesto siempre a alumnos de doctorado y alumnos de máster, y cuando lo han hecho ha funcionado generalmente bien, cuando no lo han hecho generalmente ha funcionado mal. O sea, yo propongo escribir casi el artículo desde el principio. En este artículo vamos a estudiar esto, estas personas analizan una cuestión similar, porque en el proceso de escribir uno aprende realmente cuál es la pregunta que está analizando, que seguramente no es aquella que escribió al principio. Pero es muy importante poner por escrito cuál creo que va a ser mi contribución. Voy a analizar esta pregunta y creo que mi contribución va a ser esta. Estas personas han analizado el tema, pero yo voy a contribuir de esta manera. Para mí esto es esencial, esta diferencia es esencial. Hay que pensar que lo que es habitual, al menos en nuestra tradición, es primero hago la investigación y luego la escribo. Bueno, el primer problema que vamos a tener es que generalmente vamos a empezar a escribir
sin tener tiempo material para hacerlo y para hacerlo con suficiente rigor y permitirnos el número suficiente de revisiones. Cuando estoy hablando de este proceso de escribir, estoy hablando, a los alumnos siempre les he dicho, y algunos de ellos lo han podido constatar en su propia piel, que un artículo, cuando lo mandas a una revista, lo he podido reescribir no menos de 25 o 30 veces. Claro, necesito un tiempo, y no solo un tiempo material de escribir eso, sino un tiempo de sedimentación de la idea. Y por tanto, es importante escribir desde el principio, pero es que además no quisiera dejar de resaltar que a mi juicio, mi propuesta, que he intentado poner siempre en práctica, es que el proceso de escritura es el proceso del cual surgen las preguntas. O sea, cuando tú me preguntabas inicialmente, ¿de dónde surge esa pregunta? Yo creo que no hay que buscar al principio una gran pregunta, ese es el problema. Ese es el problema. A mí me recomendaron, como comentaba antes, cuando quise hacer una tesis me recomendaron, vete a la biblioteca y busca todo lo que haya sobre seguro, sobre el seguro, teoría del seguro. Pues claro, me puedo morir, viejo, buscando qué exactamente. No hay que hacer eso. Una pregunta muy concreta, pero escribe un boceto de artículo, introducción, motivación, qué tipo de análisis esperas hacer, de dónde esperas conseguir datos y qué conclusiones crees que puedes obtener, a qué preguntas crees que puedes responder y en qué sentido, o sea, qué tipo de respuesta crees que puedes tener. Evidentemente, todo eso puede cambiar en el proceso y es bueno que cambie, pero tú ya tienes un borrador sobre el cual trabajas. Pero repito que la idea, a mí me ha encantado siempre aprender a escribir, porque hacer investigación es aprender a escribir. No es que tengas que ser un buen escritor antes, pero un buen investigador, no puede ser que una persona que no sabe cómo escribir sea buen investigador. Puede tener ideas muy brillantes, pero es que no va. Hay ejemplos siempre, en todas las áreas conocemos ejemplos de personas así, que se malogran un poco porque, bueno, si realmente lo hicieras de otra manera, seguramente tu impacto en la profesión sería todavía muchísimo mayor, ¿no? Porque si eres un genio, pero es un genio al que es difícil entender. ¿Por qué? Porque incluso tus escritos son difíciles de comprender, ¿no? Y tus preguntas no están plasmadas en papel, ¿no? Entonces, para mí, esa idea, ¿no?, de el proceso de escritura es el proceso por el cual te surgen las preguntas. También porque lo que es difícil en investigación, pero yo creo que hay que intentar, o sea, todo investigador y todo investigador en formación debe intentar es siempre aprender a leer lo que yo he escrito como si lo hubiera escrito otro. Es decir, lo que yo escribo me debe convencer a mí, fundamentalmente. Si no me convence a mí, ¿cómo va a convencer a otros? Pero cuando decía antes que hay que saber leer críticamente los trabajos de otros, y no leer muchos, leer pocos, pero despacio, despacio. Y aunque no entienda la metodología, da igual, pero al menos si es el tema sobre el que yo quiero trabajar, me leeré la introducción, las conclusiones, porque es todo lo que necesito para evaluar si han respondido a todo lo que se podría responder o hay alguna cuestión marginal que valdría la pena analizar. Porque también, cuando he planteado esto a alumnos, a veces me han dicho, pero si yo empiezo con una pregunta corta y concreta como tú me dices, ¿cómo voy a sacar una tesis de esto? Y yo siempre decía, de cualquier pregunta corta y concreta, tú puedes sacar una tesis, porque el problema no es de dónde empiezas, sino cómo elaboras. Y la elaboración tiene que ser en profundidad. No debes navegar como quien hace windsurf, ¿no? Navego por toda la zona, cubro una zona inmensa, pero no profundizo en nada. La buena investigación es el que hace snorkeling, ¿no? el que se sumerge, ¿no? Solo estoy aquí y ahora no me preguntes más que de esto, pero me meto hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo. Otra cuestión que con los años fui recomendando siempre e incluso exigiendo a muchos alumnos es no diseñar investigaciones ni sobre datos ni sobre métodos. Cuando a mí siempre me ha gustado, cuando me cruzaba con alumnos por el pasillo, que si no eran mis alumnos, pero les había dado clase, pero no trabajaban conmigo, no hacían investigación, no hacían sus tesis o sus tesines conmigo, siempre he preguntado, ¿en qué estás trabajando? Y cuando me decían, pues estoy haciendo una tesina sobre esta metodología, siempre he dicho, mala cosa. Hay que trabajar sobre conceptos. Las preguntas tienen que ser conceptuales.
Estoy hablando de economía, evidentemente, no en matemáticas o en física, en teórica, ¿no? Hay que trabajar sobre conceptos. Estamos en una ciencia social aplicada. Y debes utilizar la metodología o metodologías que consideres adecuadas a esa pregunta. Aprovecho para decir que, a mi juicio, siempre en ciencias sociales hay que utilizar más de un enfoque para responder a una pregunta, porque lo importante de la investigación es la pregunta a la que estás tratando de responder. Y como hay distintas metodologías, siempre he aborrecido esta idea que aparece mucho entre economistas de utilizo esta metodología porque es la mejor. La mejor, en términos absolutos, siempre la mejor. ¿Cómo es posible? Igual que pasa con la metodología, pasa con los datos. Hombre, seguramente para muchas preguntas no vale la pena que pongas mucho esfuerzo en hacer ese diseño que decía antes, incluso con un primer borrador muy prematuro, si quieres, pero importante, si sabes de entrada que no va a haber datos para analizar la investigación, y la investigación no la estás planteando como teórica, que también puede ser en economía, ¿no? Una cuestión de equilibrio general, sino como empírica, claro. Tienes que saber que existen datos. Pero desengañémonos, la calidad de la investigación no proviene de la calidad de las bases de datos, ni del carácter innovador y novedoso de la metodología. La calidad de la investigación viene de la capacidad del investigador por profundizar en una pregunta que diseñó inicialmente y sobre la cual no para de elaborar, y profundizar y profundizar y profundizar. ¿Y esto por qué? He respondido a la pregunta inicial, vale, el resultado es este, ¿y por qué puede ser? Y dependerá de esto que he hecho, voy a hacerlo ahora sin hacer ese supuesto. Y dependerá de estos datos, voy a utilizar una base de datos agregada, porque esta ha sido desagregada a nivel individual, ¿no? O voy a utilizar este periodo muestral, o voy a ver si esto pasa en otros países, o voy a ver si esto pasaba hace 20 años solo, pero ha dejado de pasar. Y entonces debo utilizar dos modelos distintos para distintas partes de la muestra, ¿no? La pregunta es fundamental también, fundamental, y está totalmente relacionada con lo que comentaba antes acerca de tener muy clara cuál es esa pregunta inicial, cuál es esa pregunta que es la base de qué pregunta exactamente quieres responder. Cuando mis alumnos, cuando ya se aburrían de conocerme tantos años, eran ellos los que me decían a mí, pero ¿cuál es la pregunta? Porque la pregunta que yo más les hacía es, pero ¿cuál es la pregunta que estás analizando? Y si me respondían en más de 20 palabras, le decía, no vas bien, no vas bien. Entonces, tú has señalado pues, prácticamente los tres enfoques distintos. Entonces, lo que no procede es que yo de antemano diga, pues voy a seguir un enfoque predictivo, un enfoque causal o un enfoque puramente, digamos, de ajuste, que entiendo que es lo que tienes en mente, explicativo. Porque si tú me dijeras, como alumno, estoy siguiendo uno de estos enfoques, yo diría, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Porque la pregunta que tú has dicho que vas a responder condiciona exactamente qué enfoque tienes que seguir. Está claro que los enfoques son distintos, pero no olvides que es que el mayor problema que yo he encontrado siempre, sobre todo entre quien empieza, pero a veces también en seminarios de gente ya con bastantes años de experiencia docente y de investigación, es que en el proceso de explicar un artículo se olvidan de cuál es la pregunta inicial y al final están haciendo otro análisis. Bueno, y no digamos cuando empezamos a contrastar hipótesis, al final estamos contrastando cosas y tú dices, pero esto realmente tiene que ver con aquella pregunta que me has dicho que ibas a analizar. No lo veo, de verdad, no lo veo. Los artículos muchas veces son confusos porque se empieza con una pregunta y se responde a otras 5 cosas, ¿no? En definitiva, entonces, digamos que hay 3 enfoques de tratamiento de datos diferenciados, pero cada uno de ellos debe ajustarse a la preocupación que tengamos. Si a mí me han, digamos, que tengo incluso una colaboración con alguien externo para hacer una predicción sobre la inflación, por ejemplo, ¿no? Que ahora tenemos este problema tan serio, digamos, o este cambio estructural tan importante, o si estoy elaborando un informe de coyuntura en la universidad, como nosotros hemos hecho tantos años, pues tú vas a utilizar modelos que son puramente predictivos. Otra cuestión es qué tipo de modelo querrás, y aquí yo siempre diría que no importa si sigues el enfoque causal, el enfoque puramente explicativo o de ajuste o el enfoque predictivo,
Otra cosa que siempre sugeriré en contra de una opinión muy extendida entre economistas es que uno debe trabajar siempre con más de un modelo. Puesto que lo que importa es el concepto y no la metodología, yo debo ser capaz de responder a la pregunta conceptual que he dicho que iba a responder utilizando toda la información disponible y todo el conocimiento que puedo tener a mano. Entonces es absurdo que yo entre en discusiones sobre cuál es la mejor metodología. Entonces, para hacer predicción, ¿debo utilizar univariante o debo utilizar modelos multivariantes vectoriales autorregresivos? Debes utilizar los dos. Para analizar si la inflación es un fenómeno puramente monetario, ¿debo utilizar un enfoque de regresión? ¿Debo utilizar un enfoque multivariante? ¿Debo utilizar series temporales o debo utilizar cortes transversales con muchos países? Debes hacer todo. Si quieres progresar en esa línea de investigación, debes utilizar todo. ¿Debes utilizar todo en el mismo artículo? No, nunca, jamás. Los artículos tienen que ser cuanto más cortos mejor y cuanto más ajustados a la pregunta que he diseñado, mejor, mejor para el evaluador y por tanto mejor para ti. Pero cada pregunta concreta no solo es capaz de suscitar una tesis, es capaz de suscitar una línea de investigación. Esto es lo que una persona que empieza no le cuesta entender, pero experimentar esto en tu propia piel para mí es lo más apasionante de la tarea de investigación. Precisamente por ser una ciencia no experimental, yo creo que hay una cuestión que todo investigador, cuando va a los datos, debe de tener en mente. Y es, si yo me acerco a los datos buscando la verdad, es decir, lo que los datos digan es la respuesta a mi pregunta, o si debo tener un planteamiento más de corroborar o tratar de contradecir, o no sé cómo sería en castellano, falsar o falsear una determinada concepción de las cosas, no quiero decir hipótesis, concepción. Es decir, yo hago una pregunta aséptica, o sea, mi pregunta corta es aséptica porque los datos me van a responder, o yo tengo una idea sobre cuáles son las posibles respuestas, no solo una, las posibles, y voy a los datos a ver cuál de ellas favorecen más. Esto, a mi juicio, aunque no es una idea que he visto muy desarrollada nunca, pero proviniendo de la estadística, que es lo que realmente creo que más me gusta en la vida, ¿no? Creo que tiene una correspondencia con, digamos, por simplificar, los dos grandes enfoques, ¿no? De estadística clásica y bayesiana, ¿no? Entonces, quizá entre economistas hay mucha, yo creo que hay una creencia muy extendida acerca de que los datos responden a las preguntas y los datos encierran la realidad, ¿no? Y por eso se mantiene un modelo solo, y tengo un mejor modelo, tengo una mejor manera de analizar los datos, tengo una mejor manera de responder a la pregunta y por eso en las conclusiones de muchos artículos de economía las afirmaciones que se hacen son: hemos demostrado que, hemos probado que, sobre la base de análisis empírico, cosa que yo creo que cualquier estadístico serio siempre rechazará decir, ¿no? Desde un punto de vista, no quiero decir bayesiano porque esto es, la estadística bayesiana va mucho más allá, pero digamos una filosofía un poco en esa línea, la idea sería mantener distintos enfoques, distintos modelos, no todos igualmente verosímiles, y utilizar la información estadística disponible para alterar, ¿no?, la verosimilitud que asigno a cada uno de los modelos. Cada uno de los modelos me proporcionará una respuesta a la pregunta que yo diseñé inicialmente y ponderar esas respuestas de acuerdo con la verosimilitud que asigno a los modelos, que no va a ser solo basada en mi creencia a priori, sino también en la utilización de datos, ¿no? Desde ese punto de vista, yo me aproximo a los datos más para corroborar o para negar, para rechazar determinada concepción que pueda haber tenido a priori, pero no incluso con carácter definitivo. Incluso si los datos no favorecen la concepción inicial, me llevará unos cuantos análisis de datos llegar a rechazar aquella concepción, porque aquella concepción que tenía yo a priori de cuál era la respuesta potencial a mi pregunta, entiendo que no es algo que he sacado de manera caprichosa, sino que tiene una fundamentación. Claro, el otro análisis es: mi pregunta es aséptica, voy a los datos y que los datos respondan. Yo rechazo esto. Bueno, en las facultades de económicas se enseñan
2 cursos de estadística, casi todo el mundo tiene, más luego cursos de econometría. Luego se ignora toda la parte de estadística descriptiva, el análisis descriptivo de los datos. Lo primero que hay que hacer es pasar un buen tiempo, con calma, analizando descriptivamente los datos y preguntándose de cuántas maneras se pueden analizar de modo descriptivo, es decir, no de modo pretendidamente causal ni relacionando mediante modelos variables, para tratar de responder de manera parcial o completa a la pregunta inicial que ha motivado nuestra investigación. Y esto los economistas tendemos a ignorarlo, tendemos directamente a estimar modelos, un modelo detrás de otro, a decir cuál preferimos a los demás, sin explicar muy bien qué explica un modelo, qué parte de los datos explica un modelo que no explique el otro, simplemente nos valemos por estadísticos numéricos, que es otro gran problema, el excesivo resumen de la información muestral que hacemos, es otro daño brutal a la calidad de nuestra investigación, es brutal lo que hacemos. Entonces, yo llamaba al análisis descriptivo, me solía referir con el apelativo de representaciones extensivas de los datos. El economista debe utilizar mucha representación extensiva de los datos antes de analizar modelos de relación. Lo que quiero decir con representaciones extensivas es que debe de tratar de aportar al lector, que es el destinatario último de esto, el máximo de información posible acerca de la evidencia que hay en la muestra, en los datos. Y esto pasa por histogramas de frecuencia, por valores mínimos y máximos de las variables, por valores medianos o modales, por asimetrías posibles. Y luego, por toda una parte de la estadística, que siempre me ha parecido utilísima, y en un libro de estadística que escribí hace tiempo, de estadística y econometría, me insistí en escribir un capítulo relativamente completo sobre esto, acerca de contrastes no paramétricos de igualdad de distribuciones o incluso de relaciones entre variables, contrastes no paramétricos. El economista, la ortodoxia, entre comillas, imperante, es únicamente ortodoxia porque impera, no porque sea deseable, es, a mi juicio, lamentablemente, el análisis paramétrico. Básicamente todo es paramétrico y basado en un excesivo resumen de la información muestral que a su vez utiliza de manera excesiva y superexhaustiva y muchas veces incorrecta la contrastación de hipótesis paramétricas. Entonces, todo el análisis no paramétrico, descriptivo, estadístico, proporciona una cantidad de información importantísima y no solo eso, suscita una cantidad de interrogantes tremendo. Lo que también un investigador potencial, estoy siempre pensando en el investigador que empieza, ¿no? Porque es el personaje al que más me ha gustado dirigirme siempre como profesor, ¿no? Debe de ir a los datos y analizarlos con mucha calma. Nunca debe ir con prisa, nunca debe ir pensando en estimar directamente el modelo más complejo. Para empezar, no tiene por qué empezar estimando modelos, tiene que empezar con un análisis descriptivo, pero tiene que empezar además siempre con el análisis más sencillo posible, siempre lo más simple. Pues si no entendemos lo más sencillo, ¿cómo vamos a entender lo más complejo? Mira, es una pena que la estadística no se entienda mejor entre economistas. Es que lamento quejarme de esto, pero ha sido mi queja de siempre. Además que siempre he defendido que la estadística no es una materia que haya que aprender, es una materia que hay que entender, básicamente. Otras cosas hay que aprenderlas, pero la estadística hay que entenderla y hay que saber, y por tanto saber interpretarla rigurosamente. Y no es esto muy abundante entre economistas. Por ejemplo, si la economía es una ciencia no experimental, al no poder experimentar, el economista siempre va a tener acceso a una única muestra. Va a tener distintas muestras de distinto carácter, pero del mismo carácter una única muestra. Yo no puedo repetir un experimento 100 veces para tener 100 muestras de la misma naturaleza. No lo tengo. Eso, por ejemplo, en términos estadísticos, lleva a devaluar mucho la relevancia que tiene la ausencia de sesgo de un estimador. Porque la ausencia de sesgo de un estimador es una gran propiedad que dice que si tú lo calculas numéricamente en distintas muestras y promedias, vas a estar muy cerca del verdadero valor. Aporta mucho valor a la consistencia más que la ausencia de sesgo. Pero yo me he encontrado hasta el último día de mi vida profesional en activo en tesis doctorales, no ya en tesinas de personas muy jóvenes, en tesis doctorales, reflexiones acerca de
como la variable que estoy tratando de explicar no sigue una distribución normal, entonces, por ejemplo, el estimador de mínimos cuadrados pues no es aconsejable. Pero ¿de qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Es una confusión total sobre la distribución, las propiedades de un estimador en función de las características de los datos. O sea, esto es un problema de mala comprensión de la teoría estadística, o sea, que es otro problema distinto del que estás formulando, ¿no? Pero tiene que ver con lo que estás formulando, porque uno acaba prestando atención a características de los datos que no son las más relevantes. Lo que tú decías es totalmente cierto, y es que si haces este análisis descriptivo con suficiente calma, reflexión y profundidad, vas a responder a gran parte de todo lo que se desprende de esa preguntita corta y concreta que has formulado al principio. Y fíjate que ya estamos hablando de que se desprende mucho de esa preguntita corta ¿no? y concreta. Y es así. Y entonces uno puede preguntar, entonces, ¿para qué voy a estimar un modelo paramétrico? Y la respuesta es que para muy pocas cosas ya. Y es muy bueno que te hayas dado cuenta de eso. Lo tienes que estimar porque el análisis no paramétrico no te va a responder a preguntas del tipo si estas causas potenciales o estos determinantes, digamos, varían de determinada manera, ¿qué efecto puedo esperar observar en esta otra variable? Entonces, la magnitud de esos impactos no la obtienes de los 3 y de la estadística no paramétrica. Pero para cuando llegas ahí es muy bueno que ya hayas aprendido mucho acerca de qué tipo de evidencia hay en tu muestra sobre las posibles respuestas que cabe esperar a la pregunta que formulaste inicialmente. Es muy importante eso, y es muy importante distinguir entre lo que te puede proporcionar el análisis no paramétrico y el análisis paramétrico. En realidad, la causa de por qué no hacemos las cosas con más rigor y con más provecho es simplemente que no existe formación como investigadores, ¿no? Esto es una cosa que no existe, no sé por qué, no se enseña a hacer investigación. Ahora mismo que hemos implantado con las nuevas titulaciones en España todos estos trabajos de fin de grado, de máster o tal, sería esencial explicar a los alumnos, tendrían que tener unas horas sobre esto que estamos hablando, sobre cómo hacer investigación, con distintas, por supuesto, con distintas posiciones de distintas personas. Yo puedo estar totalmente, estoy dando mi punto de vista, pero por supuesto habrá muchos diferentes, ¿no? Pero esa es nuestra carencia, ¿no? Nuestra carencia es que no estamos enseñados, o no sabemos muy bien, o no tenemos grandes teóricos y grandes enseñanzas y grandes escritos sobre cómo aprender a hacer investigación. Si supiéramos cómo hacerlo, pues da igual. O sea, yo sé que cuando vaya a los datos tengo una capacidad de cálculo tremenda que me va a permitir analizar grandes bases de datos y obtener grandes cosas y estimar modelos muy complicados, que por otra parte habría que preguntarse si es necesario estimar, ¿no? Tan complicados. Pero eso vendrá después. Ahora, si no sé yo cuáles deben ser las etapas, imagínate que lo que estoy diciendo yo es lo razonable, ¿no? Pues entonces, pero tú no lo conoces, ¿no? El investigador no lo conoce, pero entonces quemas las primeras etapas, te vas a los datos y entonces te pasas toda la vida, como he visto yo a muchos alumnos, anclados ahí y 20 días antes de presentar el trabajo en fin de grado se ponen a escribirlo, cuando ya no tendrán tiempo ni de corregir aquello, ni de escribirlo varias veces, ni reformular la pregunta inicial, ni nada de esto. Sí, este es un debate, ¿no? Que, como tú bien sabes, ha tenido lugar entre economistas también, igual que supongo que en otras áreas, durante muchísimo tiempo, ¿no? Y de nuevo, pues hay unos que se decantan por un punto de vista y otros por el otro. Pero a mi juicio es estéril, por cosas que, por cuestiones que ya he estado comentando, ¿no? Yo no puedo, no debo decidir cuál es la metodología antes de saber cuál es la pregunta que voy a analizar. Es un poco sobre lo mismo que me estabas preguntando últimamente. Nos estamos equivocando al identificar cuál es la dificultad. La dificultad no es elegir si debo pasar del modelo más general al particular o del particular al general. La dificultad es identificar cuál es la pregunta a la cual voy a responder. Pregunta corta y concreta. Esa es la dificultad. Cuando la tienes, empiezas analizando tu base de datos de manera muy descriptiva, pero exhaustiva. Tienes que pasar tiempo con calma, reflexión, muchos gráficos. Tienes que hacer muchísimos gráficos. No entendamos por esto que todo esto se tiene que plasmar en tu trabajo escrito. Evidentemente no. Todo esto es un trabajo de base
para que te suscite a ti preguntas en relación con la que inicialmente diseñaste. Y luego ya seleccionarás de ahí lo que has aprendido para trasladar a tu escrito, ¿no? Cuando ya vas a los datos, incluso de manera paramétrica, debes de preguntarte qué tipos de modelos, con qué modelo podría tratar de responder a mi pregunta. Entonces, escribes, lápiz y papel, pues un modelo así, sencillo, podría responder. Vale. ¿Podría hacer otro modelo que introdujera más variables para ver? Sí, pues tendría este otro modelo. ¿Debería considerar series temporales o corte transversal? Pues a lo mejor las dos cosas, ¿no? Entonces, pues al final utilizarás los modelos que consideres adecuados, pero yo creo que debes utilizar más de un modelo en general, salvo que argumente, puede haber alguna situación en la que argumentes que solo hay una manera de hacerlo. Yo no me la he encontrado nunca. Que es esta insistencia de los economistas por reducir o convertir al menos su análisis empírico de una cuestión conceptual que supuestamente diseñaron al principio, reducirla a una contrastación de hipótesis paramétricas. Bueno, yo defendería la idea de que en principio todo lo que uno resuelve o contesta, todas las preguntas a las que contesta mediante una contrastación de hipótesis paramétrica, la puede responder también sin contrastar esa hipótesis paramétrica. Y la ventaja de hacerlo así sería que en un contraste de hipótesis paramétrica uno toma determinados hechos como inamovibles sin que nadie haya explicado muy bien de dónde surgen. Y esto de nuevo nos lleva a al gran debate entre un enfoque clásico y un enfoque bayesiano de la estadística. Por ejemplo, los contrastes de hipótesis se hacen a determinados niveles de significación o de confianza, del 1, del 5, del 10%, que hay una tradición en estadística, pero a mí nunca me ha resultado convincente, y no soy el único en esto, nunca le ha parecido suficientemente justificada. El análisis bayesiano dice que si vas a hacer contrastes de hipótesis, esos niveles de significación o de confianza deben depender de la cantidad de información que tengas. La cantidad de información que tengas, por otra parte, no es solo el número de datos. No prestamos suficiente atención al hecho de si las observaciones muestrales son suficientemente homogéneas o no. Si las muestras son homogéneas, entonces la cantidad de información viene determinada por el número de datos, pero si la muestra es heterogénea, esto no es así. En una ciencia no experimental como la economía no cabe sino pensar que las relaciones que observamos, que estimamos entre variables, si son temporales han evolucionado en el tiempo, y si son de corte transversal no son las mismas para unidades muestrales que tienen tamaños grandes que tamaños pequeños, medidos de acuerdo con determinadas variables. Por ejemplo, si son países, cualquier relación, la relación misma entre inflación y cantidad monetaria es la misma en países grandes que en países pequeños, es lo mismo en economías abiertas que en economías cerradas, es lo mismo en economías desarrolladas que en economías en desarrollo, es lo mismo en economías donde los bancos centrales son independientes que donde no lo son. Mi pregunta inicial podría ser si la inflación es un fenómeno puramente monetario, pero fíjate si surgen preguntas después, ¿no?, para analizar. Entonces, los economistas, entre economistas, existe, ¿no?, esta tendencia a llevarlo todo a la contraste de hipótesis paramétricas, como digo, sujeto a esta elección, ¿no?, o a esta imposición de una determinada metodología que no está, a mi juicio, suficientemente justificada, ¿no? En el análisis bayesiano hay un enfoque que es completamente diferente, que es ir variando la verosimilitud que asignas a determinadas hipótesis alternativas o a determinados modelos que responden a esa pregunta de acuerdo con la información estadística que vas recibiendo. Es que, claro, la diferencia entre decir que si tienes K modelos, K-1 son falsos, igualmente falsos además, y solo uno es bueno y es el que debo utilizar, o decir que tengo K modelos y ninguno es cierto y ninguno es falso, sino que todos tienen una verosimilitud, utilizo todos para responder a la pregunta y luego promedio según verosimilitudes, es una diferencia abismal, no tiene nada que ver un tipo de investigación con otro. Entonces, yéndome al que estoy denominando más clásico, al que es habitual en economía, puesto que insistimos en contrastar hipótesis, lo que no deberíamos olvidar, pero se ignora, es que toda hipótesis paramétrica en una muestra va a ser siempre falsa. Si yo, por ejemplo, si la hipótesis paramétrica que tengo es
que el crecimiento monetario afecta a la inflación con una elasticidad unitaria, es decir, el crecimiento monetario es 2%, pues va a haber 2% de inflación, ¿no? O sea, tengo un beta igual a 1 en una relación muy simple. Yo puedo contrastar o puedo responder a esa pregunta de si la elasticidad de relación es unitaria o no, sin hacer el contraste de hipótesis, simplemente analizando los datos. Otra hipótesis que analizamos muchísimo es si determinada variable importa o no importa. Y para eso la incluimos en una regresión donde a lo mejor ya hay otras variables y miramos a ver si miramos a ver cuál es el coeficiente que asignamos a esa variable y prestamos mucha atención a un estadístico que juega un papel fundamental en el análisis empírico en economía, que es el estadístico T de Student, ¿no? Bueno, yo propondría lo siguiente. En este segundo caso, luego volveré al primero. Este segundo caso es el contraste que se llama de significación estadística. Es el contraste de si cuando añado una variable a un modelo, esa variable aporta información o no. Nosotros, en economía, solemos resolverlo mediante el estadístico T. Yo propongo una alternativa. Estimemos el modelo sin esa variable, con las otras causas o determinantes que hay allí. Y guardemos los residuos de ese modelo. Incorporemos ahora la nueva variable, reestimemos el modelo y guardemos los residuos. Dibujemos unos residuos frente a otros. Imaginemos que esos residuos frente a los otros de los dos modelos están alineados a lo largo de una bisectriz exacta, una bisectriz, una línea recta. ¿Eso qué significaría? Significaría que los dos modelos explican exactamente lo mismo. Claro, esos dos modelos están estimados porque yo quiero explicar un fenómeno, de acuerdo con una pregunta que diseñé inicialmente. Entonces, ¿qué puedo concluir? Pues lo que puedo concluir es que, dado el modelo que ya tengo, con unos determinados factores explicativos, la adición de esta nueva variable no aporta nueva información. ¿He hecho un contraste de hipótesis para esto? No. ¿Lo he condicionado a un nivel de significación? No, no he necesitado nada de esto. Si los residuos no fueran tan alineados al raíz bisectriz, sino que fuera una nube de puntos más elíptica, ¿no? Más elipsoidal, entonces ya pensaré que los dos modelos no explican lo mismo. Y por tanto, la adición de esa nueva variable aporta información que no estaba ya incluida en las variables que estaban en el modelo. Esto los economistas tendemos a olvidarlo también, y es que el contenido informativo de una variable es condicional en un modelo. Y tendemos a hacer afirmaciones de tipo absoluto, es decir, esta variable aporta información o es importante para explicar esto. Bueno, es importante para explicar esto, depende de qué otras variables estés utilizando, no lo olvides. Yo, una de las preguntas que más recibía cuando alguien me visitaba al despacho, incluso investigadores, ¿no? Colegas de departamento, oye, mira, es que estoy estimando estos dos modelos y en este modelo esta variable es súper importante para explicar y en este otro no lo es. ¿Y por qué te asombra, no? Te asombra porque piensas que el contenido informativo es un concepto absoluto. El contenido informativo de X sobre Y no lo es. Es relativo. Antes hablamos, que no querría dejar este ejemplo al margen, porque es importante también, cuando no es un beta igual a cero. El problema de la pregunta de la elasticidad unitaria del crecimiento monetario sobre la inflación. ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? Pues de nuevo, tú impones beta igual a 1 en el modelo y entonces pasas esto a la izquierda y entonces lo que tienes es la diferencia entre la inflación y el crecimiento monetario. Y eso, salvo constante, eso es un residuo, ya lo tienes, ¿no? Y por otra parte, estimas el modelo, la beta no será 1 y tienes unos residuos, comparas los dos residuos y de nuevo concluyes lo mismo. Claro, alguien puede decir, bueno, ¿y cuándo concluyo que realmente los residuos son iguales o no? Bueno, pues ahí es donde tienes ese es tu valor añadido, tienes que aportar esto. Yo solía recomendar una regla heurística, pero por supuesto soy totalmente enemigo de las reglas heurísticas, simplemente era como punto de partida. Yo decía, si los dos residuos de luego tienen correlación de 0,98 a 0,99, los dos modelos son los mismos, ¿no? Si tienen menos, a partir de 0,95 hacia abajo, pues ya tienes que plantearte y son distintos. Lo importante de estos gráficos de residuos, esto va mucho más allá de lo que estamos hablando. Es que cuando tú comparas estos residuos de un modelo frente a otro, por ejemplo, te puedes encontrar muchas veces con que los residuos de los dos modelos, uno restringido, otro sin restringir en definitiva, están alineados a lo largo de la bisectriz exactamente, excepto en 10 puntos. O sea, de la muestra hay 10 puntos donde los residuos no están en la bisectriz, están fuera. Bueno, pues lo que tienes que hacer es indagar qué tienen en común esos puntos, pues estás descubriendo de una manera
que de otro modo no descubrirías, con un contraste de hipótesis no descubrirías, que hay una parte pequeñísima de la información muestral, tan pequeña como que no va a impactar sobre el estadístico de contraste, en el que los dos modelos no son iguales. Y entonces ahí es donde aporta valor esa información, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes una muestra enorme, con 10.000 observaciones, ¿cómo puedes trabajar? Pues lo que tienes que hacer, estoy seguro que si tienes 10.000 observaciones, tú como investigador de entrada ya estás sospechando que esa pregunta tan concreta y tan específica que has diseñado al principio y que es la que está motivando tu investigación puede tener respuestas diferentes en función de determinadas características de las observaciones muestrales. Y entonces lo que haces es mirar a ver cuántas de esas 10.000 observaciones tienen determinada característica muestral. Por ejemplo, estas 500 son de personas con formación universitaria, por ver si en estas personas los residuos de los dos modelos coinciden. O voy a ver si en los varones, que son 3.000, pues las dos respuestas coinciden, ¿no? Submuestras, por submuestras. Bien, pero aún así tendríamos, o sea, estoy aportando justificación para no descansar el análisis empírico sobre la contrastación esta obsesiva con hipótesis paramétricas, ¿no? Hay más razones. Una de ellas, que ya ha aparecido varias veces en esta conversación que estamos teniendo, es que cuando uno hace contrastación de hipótesis paramétricas, al final yo leo el trabajo de investigación publicado en la revista y al final veo que tú has tenido 10.000 observaciones muestrales, pero tus conclusiones se basan en 5 estadísticos numéricos. Un contraste razón de verosimilitudes, un estadístico T, un coeficiente estimado, ya está, y no veo la muestra. He hablado de excesivo resumen de la información muestral. Esto es tremendo. La utilización de datos que hacemos en economía es terrorífica, es lamentable. Otro problema muy importante que tiene que ver totalmente con el libro, entronca totalmente con el libro que estabas enseñando antes, de McCloskey, Ciliak y demás coautores, es este aspecto que no suele estar explicado en los libros de estadística o de econometría que utilizan los economistas, y es acerca de la relación que existe entre la pérdida de precisión en estimación y la pérdida de potencia en el contraste. ¿A qué me refiero? Uno tiene estimaciones poco precisas, por ejemplo, cuando la relación que está estimando ha cambiado en el tiempo, o cuando no es lo mismo para unidades muestrales grandes que pequeñas, como decía antes. Pero es que cabe esperar, o sea, no cabe sino esperar en economía que esto sea la realidad, porque las relaciones entre variables económicas responden a comportamientos que son muy complejos, de personas que son todas distintas, que tienen distintas motivaciones y distintas condiciones de partida. Y entonces, en ese contexto, cuando estimamos un modelo paramétrico, ¿qué estamos estimando? Pues estás estimando una especie de promedio de las relaciones que existen a lo largo de toda la muestra. Y sobre eso te vas a atrever a hacer contraste de hipótesis paramétricas. Cuanta más heterogeneidad haya en la muestra, menos precisión tendrán tus estimaciones. ¿Qué quiere decir que son poco precisas? Que tienen varianzas estimadas o desviaciones típicas amplias. Por tanto, cuando uno hace contraste de hipótesis, que en definitiva se basa en intervalos de confianza, los intervalos de confianza son muy grandes. Los contrastes de hipótesis no hacen sino esencialmente mirar a ver si la hipótesis teórica está dentro del intervalo de confianza que construyes alrededor de tu estimación numérica. Pero si tu estimación numérica tiene poca precisión, porque, por ejemplo, ha habido mucha heterogeneidad en la relación en la muestra, tu intervalo de confianza va a ser grande y tu hipótesis teórica es muy probable que esté ahí, con lo cual no vas a rechazar la hipótesis teórica de acuerdo con el enfoque clásico de contrastación de hipótesis no paramétricas, perdón, de contrastes de hipótesis paramétricas. Esto no es el mayor problema. El mayor problema es que de la misma manera que no rechazas la hipótesis en la que aparentemente estás interesado en contrastar, no rechazarías casi ninguna otra hipótesis estés o no interesado en contrastar. Es decir, tu contraste ha perdido mucha potencia, tanta más potencia cuanta menos precisión haya tenido tu estimación. Entonces, el dilema para un economista, de nuevo, ciencia no experimental, esto es fundamental, es que hay muchas razones, y no solo la heterogeneidad muestral, por las cuales tus estimaciones pueden no tener suficiente precisión, lo cual quiere decir que tus estimaciones numéricas
que tu contrastación de hipótesis no va a tener suficiente potencia. Y esto nos lleva a lo que a mi juicio es el mayor de los problemas en el análisis empírico en economía, es la cantidad de veces en las cuales un investigador contrasta una hipótesis paramétrica y no rechazándola concluye que ha mostrado, he demostrado, dicen muchas veces, he probado, sin ningún género de dudas, se escribe a veces, que determinada hipótesis es cierta. Nunca se demuestra que una hipótesis es cierta y, desde luego, no porque no rechaces la hipótesis has demostrado que es cierta. Si no rechazas la hipótesis, lo que todo estadístico riguroso sugeriría es que inmediatamente construyas la función de potencia del contraste que has realizado, porque es posible que descubras que, igual que no has rechazado esa, no rechazarías ninguna otra, incluso algunas muy disparatadas. Y entonces, ¿qué deberías concluir en ese caso? Que la información muestral de la que dispones, por las razones que sean, posible heterogeneidad en la relación, brevedad de la muestra, las razones que sean, no te permite pronunciarte con suficiente precisión sobre aquella pregunta que diseñaste inicialmente. Lo siento, pero no puedo hacerlo. Esto a veces a alguien le puede frustrar, y entonces no he probado nada. No, bastante harás con decirle al personal que te está leyendo que mucho cuidado con concluir hipótesis contundentes después de un análisis empírico en relación con aquella pregunta, porque al menos con esa evidencia muestral no estás legitimado para hacerlo. Entiendo que estamos hablando de que posiblemente dentro de muchos años descubramos que todo aquello que hemos hecho incorrectamente no serviría para nada, desde luego. Ahora, lo que se haga correctamente, por supuesto que servirá. Entonces hay que hacer las cosas bien, sencillamente. Sobre la función p-valor, conozco algunos de los trabajos que entiendo que son los que te refieres y comparto algunas cosas, no tanto otras. La función p-valor a veces se aduce como respuesta a esta crítica que estaba haciendo yo antes. La función p-valor no responde a esto y no es la solución a las cosas. Da una información que es útil y habría que aportarla, que por otra parte yo he descubierto durante muchos años que entre economistas no se conoce bien. Bueno, aprovecho para decir que en muy pocos trabajos empíricos en economía nadie verá una función de potencia. De hecho, no recuerdo haberlo visto, salvo en trabajos míos, francamente. Lo cual, desde el punto de vista estadístico, es absolutamente inconcebible que haya millones de artículos con contrastación de hipótesis y con conclusiones de carácter absoluto y contundente y no se aporte la función de potencia. Bien, volviendo al p-valor, lo que el p-valor dice, de acuerdo con la teoría estadística, es cuál sería la probabilidad de encontrar una muestra de características como la que yo tengo que arrojara una evidencia más contraria a la hipótesis que estoy contrastando que la muestra que yo tengo. Esto yo se lo he oído a muy pocos economistas. Y en cambio he oído decir cosas como que el p-valor me dice cuál es la probabilidad de que la hipótesis nula sea correcta. Falso. Porque estás asumiendo que la hipótesis nula es correcta. Es justo la condicional. No sería cuál es la probabilidad de que DH0 sea correcta dada la muestra, sino cuál sería la probabilidad de que la muestra que obtenga tenga estas características que tiene la mía si H0 fuera cierta. Si acaso. Pero he oído muchas otras cosas, que no tienen nada, como la probabilidad de que la hipótesis alternativa sea falsa. Bueno, es un desastre. Aportar el p-valor de esta hipótesis no me dice nada. Lo que creo que es importantísimo es, lo que sería muy útil y desde luego habría que hacer de nuevo es, si contrastas una hipótesis, dame algo que tú has mencionado, que alguien sugiere, que es, dibújame cómo cambia el p-value del contraste en función de determinadas hipótesis teóricas alternativas, diferentes de la tuya, quiero decir, hipótesis nulas diferentes de la tuya. Esa función p-valor, dar eso es lo mismo que dar el valor del estadístico de contraste, cualquiera que sea el contraste que estás utilizando, cualquiera que sea un contraste F o un contraste de razón de verosimilitudes, las dos funciones dan la misma información, pero yo alguna vez he aportado las dos cuando he estado explicando esto con un ejercicio numérico en un artículo, y la información que te dan es tremenda, no tiene nada que ver con la que te da el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es ponerte los ojos así y mirar solo a este punto. Y de nuevo tienes toda una evidencia muestral importantísima y de todas las hipótesis que podrías considerar, solo me estás mirando este punto y todo lo demás es una información que no me vas a dar.
cuando tú das la función p-valor o cómo cambia el estadístico de contraste en función de qué hipótesis nula estés contrastando, me estás diciendo no solo cuál es la verosimilitud de que la hipótesis nula que tú contrastas sea aceptada, sea rechazada o no por los datos, ¿no? Pero también me estás diciendo, según me desplazo de esa hipótesis nula hacia valores más pequeños o hacia valores mayores, cómo cambia la evidencia muestral en contra. Y entonces es muy útil, ¿cómo no va a ser útil saber, si yo contrasto beta igual a 1, saber que si me muevo hacia 1,5, 2, 2,5, 3, la evidencia muestral me rechaza esas hipótesis, pero no por mucho margen, mientras que si me muevo hacia 0,5, 1, menos 0,5, menos 1, la evidencia muestral abrumadoramente me dice que aquello no está soportado por los datos. Bueno, esto es una información muchísimo más rica para cualquier analista, cualquier investigador conceptual y para cualquier lector que decirle que el estadístico de contraste es 8,5 y que el p-value es 0,002. Me da igual cuál sea. Esa información no me dice nada. Yo rehuso, rechazo investigación que se basa exclusivamente en valores numéricos puntuales como estos que proceden de un resumen tan brutal de la información muestral. Entonces, hay que aportar esto. En cambio, no entraría mucho en discutir el p-value de tu hipótesis nula es este y hay una hipótesis alternativa que tiene un carácter especial que sería este contranulo. No. Dame toda la función para un determinado rango del espacio paramétrico y ya me estás dando toda la información muestral. Y también deja que el lector saque sus propias conclusiones. Bueno, la primera respuesta sería apelar a algo que ya he comentado, y es que para responder a todas esas preguntas no es necesario contrastar hipótesis paramétricas. Repito, es que uno piensa que es inexcusable porque la pregunta conceptual que yo tengo me lleva a esto. No es verdad, no conozco ese caso. O sea que no es necesario hacer contrastes de hipótesis paramétricas que, como digo, se basan en determinadas opciones que nadie ha justificado suficientemente y que además aportan una información que es reducidísima con respecto a la que podríamos aportar. Tú has hecho referencia a varias cuestiones, como has dicho 3, ¿no? Otra de las que has comentado, me parece también muy relevante, que cuando he comentado yo en seminarios donde discutía estos aspectos metodológicos, a mis colegas les sorprendía siempre. Y es algo que yo vi cuando empecé a dar clase en contextos de finanzas, ¿no? Y por tanto manejar bases de datos que, por haber sido recogidas con muchísima frecuencia, son de una magnitud tremenda. Y entonces lo que es sorprendente para muchas personas, y lo fue para mí en su día, es que tú también puedes tener lo que yo llegué a llamar excesiva precisión, demasiada precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estimas un modelo único para una base de datos con muchísimas observaciones, las desviaciones típicas que se basan no solo en la variabilidad de las variables explicativas en la muestra, sino también en el número de observaciones, cuando el número de observaciones es muy grande, ese es el efecto que predomina en la determinación de la varianza, con lo cual la varianza es reducidísima. Entonces, por ejemplo, si uno contrasta una hipótesis de beta igual a 0, es decir, estoy contrastando, la hipótesis nula es esta variable no aporta información para explicar este fenómeno. Si esa es la hipótesis que estás contrastando con una base de datos muy grande, hay un sesgo, no sesgo estadístico exactamente, pero hay una tendencia a que rechaces esa hipótesis. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza, debido a la enorme cantidad de observaciones muestrales que tienes, es tan reducido alrededor de 0 que cualquier estimación numérica, por muy pequeña que sea, va a ser considerada significativamente distinta de 0. Este apelativo de significativo es lo que nos mata en economía, pero bueno, y como dices tú en otras ciencias sociales. Entonces, yo un ejercicio que hacía en asignaturas de econometría, y siempre sugeriría a profesores de econometría que hagan mucha simulación con sus alumnos, mucha simulación, Monte Carlo, muchísima, para mostrar resultados teóricos. Y entonces, voy a tratar de explicar muy brevemente una que recomiendo en esta línea. Simulemos datos de variables independientes, correlacionadas al menos,
por ejemplo, dos factores explicativos para explicar uno. Entonces yo genero dos factores explicativos incorrelacionados, genero un ruido, una perturbación también incorrelacionada, tengo tres elementos. Y con los tres y unos valores paramétricos que yo fijo, genero un fenómeno que voy a tratar de explicar después. Yo controlo, estas variables pueden ser normales 0, 1 y luego las afecto a determinados coeficientes pues, para hacer que tengan determinada relevancia. Entonces, imaginemos que los valores numéricos que elijo para esos parámetros son tales que este fenómeno al final, aunque lo obtengo sumando estos tres efectos, llamemos este Y, este X, Z y luego una U, una perturbación, la X le voy a dar una importancia, digamos, de 0,01%, es decir, despreciable. La Z va a ser un 99% y la U puede ser un 1%. Puedo jugar con esta desagregación, pero lo importante es que la X es 0,01%, no 1%, sino 1 por 10.000. Entonces, voy a estimar, genero XZU, a partir de ellos y de los parámetros fijados genero Y, y luego contrasto la hipótesis de si X es importante o no. Bueno, supuestamente, si yo contrasto esa hipótesis al 5% de significación, y si acepto que en este diseño experimental, porque esto sí que es un experimento, en este diseño experimental X no es relevante, puesto que explica un 1 por 10.000 de Y, entonces debería de no rechazar la hipótesis nula beta igual a 0 un 5% de las veces. A pesar de que X es un 1 por 10.000 de Y, si yo hago este experimento con 10.000 observaciones y hago el contraste habitual, por ejemplo, de T de student sobre beta igual a 0, siendo beta el coeficiente de X, me voy a encontrar con que el rechazo de esa hipótesis nula va a estar por encima del 50%, a pesar de que el nivel de significación es 5%. Estos ejercicios de simulación es absolutamente fundamental para que el alumno entienda de qué va esto de la estadística aplicada y de la econometría, en definitiva. Es muy útil para los profesores también. Y explica este hecho. Puedes tener excesiva potencia. Bien, en los contrastes de hipótesis, por tanto, hay un doble problema, que los estadísticos de siempre, los cursos de estadística básica ya nos explican, error de tipo 1 y error de tipo 2. Ya hemos hablado de los dos en esta conversación. Uno es, en este caso, cuando rechazamos demasiadas veces, ¿no? Y entonces, ¿qué deberíamos hacer? Me preguntabas tú, ¿qué debería hacer en ese caso? Tengo muchísimos datos, ¿va a ser un problema esto? Pues no debería serlo, ¿no? Lo que pasa es que tengo que ser sensible a que tengo demasiada potencia y voy a rechazar demasiadas veces. ¿Qué debería hacer? Pues esto es todo lo que McCloskey y Ciliak nos explican tantas veces. No confundas la significación estadística del coeficiente, enorme problema en economía. No confundas la significación estadística del coeficiente con el contenido informativo de la variable que le acompaña, porque estás hablando de dos entes que son diferentes. Una cosa es una variable potencialmente explicativa y otra cosa es un coeficiente estimado. Entonces no confundas las dos cosas. Y si concluyes que beta no es 0, mira a ver cuál es la relevancia, digamos, económica o conceptual de la X. ¿Y esto cómo lo ves? Pues mira a ver qué rango de variación tiene X en tu muestra y dime a ver, por ejemplo, si variando X del mínimo al máximo, para los valores medios de los demás factores explicativos o para valores que tú quieras fijar ahí, el rango de Y es muy sensible a esa variación o no. En el diseño experimental que yo te estoy diciendo, lo que podrías observar, si lo haces por Monte Carlo, es que no importa cuánto cambies la X, la Y es insensible. Me da igual que rechaces que beta es igual a 0. No puedes concluir que X explica Y. Pero si tú haces ejercicio de simulación, entonces tú no vas a caer en el error. Si tú tomas los datos, los 10.000 datos, y haces simplemente el contraste de hipótesis paramétrica, es muy probable que caigas en el error. Y este error yo creo que aparece muchísimas veces en ejercicios de investigación en economía, incluso publicados hoy en día en las mejores revistas. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en mi breve experiencia de retomar datos de artículos publicados, rehacer el análisis utilizando mucha estadística descriptiva y muy poca estadística paramétrica, la mitad de las veces más o menos he concluido lo contrario de lo que se concluye en esa investigación. Alguien cuando contaba esto me ha dicho, bueno, pero al menos la otra mitad de las veces estaban en lo cierto. Digo, vamos a ver, si yo pudiera, rehaciendo el ejercicio, probar que los artículos
que concluyen mediante hipótesis paramétricas exclusivamente, obtienen sus conclusiones, si yo pudiera pensar que siempre están equivocados, pues ya sabría cuál es la solución, justo lo contrario de lo que se afirma en los artículos. Pero si es la mitad de las veces, pues la verdad es que nunca puedo decir nada, ¿no? Bueno, lanzar una moneda ahí. Pues eso es. Entonces, pero eso mismo que tú acabas de concluir te demuestra cuál es la inutilidad de un ejercicio estadístico mal hecho, que es un poco lo que decías de alguien que afirma que cuando las cosas se hacen mal no sirven para nada, evidentemente. Y la idea es que, lamentablemente, hoy en día todavía están sirviendo, porque todavía las aceptamos sin mayor discusión, ¿no? Que esto ocurra en otras ciencias sociales, por ejemplo, pues no me sorprendería, pero he de decir también que yo he leído bastantes artículos sobre estos temas del uso del p-value correcto o incorrectamente, o sobre la contrastación de hipótesis paramétrica, o sobre la confusión excesiva e injustificada entre significación estadística y relevancia económica en revistas de psicología. Es decir, que, por ejemplo, en psicología no me cabe ninguna duda, estoy dispuesto a creer, que se hace mucha investigación con los mismos problemas que se hace en economía, pero también hay mucha gente que es muy sensible a estos hechos, y en economía no he leído tanta. Tampoco querría establecer comparaciones, no, pero es que la gente que hemos investigado, a la que hemos preguntado, tenía mucha relación tanto con medicina como con psicología. Sí. Bueno, en medicina, ¿sabes qué pasa? Que sobre todo en Estados Unidos se han servido mucho de estadísticos profesionales, académicos, y muchos, al menos que yo conozca, no sé si esto me sesgará mi opinión, estadísticos bayesianos. Yo hice los cursos de estadística cuando estaba haciendo el doctorado en economía en la Universidad de Minnesota, hice los cursos de estadística, cursos de doctorado del departamento de estadística. Fueron tremendos, tremendos. 4 alumnos todo el año con 2 profesores, y uno de ellos era un profesor, era un experto en estadística bayesiana, y trabajaba sistemáticamente con médicos. Y los médicos eran muy sensibles a lo que él aportaba. Y los escritos, publicados muchas veces en revista de medicina, tienen una calidad estadística, en revistas de medicina, que no tienen artículos de economía. Este era Donald Berry, que es una persona muy conocida, ¿no?, en estos ámbitos. Es decir, que hay una tradición ahí. Los economistas, es que los economistas, de verdad, siento tener esta opinión sobre mi profesión, pero es muy sentida, la he sufrido en definitiva, pero estamos muy crecidos con nosotros mismos. O sea, es que, por ejemplo, esto que decías tú hacía referencia a la un poco interacción o proximidad entre ciencias sociales, que yo siempre he defendido que los economistas debemos de tener cierto conocimiento o al menos colaborar transversalmente con todas las ciencias sociales. No sé cómo podemos hacer economía al margen de la psicología, la sociología, la demografía y la ciencia política. Pero he asistido a conferencias de economistas renombrados, precisamente con una conferencia explicando, debatiendo sobre la superioridad de las metodologías utilizadas por los economistas frente a las utilizadas por todas las demás ciencias sociales. Me parece una aberración. Hombre, lo he recibido con la mayor satisfacción, porque me parece muy bien. No me sorprende lo más mínimo, porque sé cómo piensan los estadísticos. Yo estudié estadística allí, en definitiva. La estadística la he aprendido allí, no la aprendí en España, ¿no?, a pesar de haber pasado por facultades de matemáticas. Y pusieron por escrito la manera en que debemos entender muchas de las cuestiones que han surgido aquí incluso, ¿no?, pero concretamente lo que es un p-value, qué conclusiones podemos sacar de un contraste de hipótesis y demás. Y son afirmaciones tajantes, que además están escritas de manera, o sea, ellos escriben la manera en que hay que interpretar las cosas, no entran en discutir de qué manera no hay que interpretarlas, pero es evidente, de la otra manera, ¿no? Entonces, cuando muchos economistas acceden a este documento, no se van a ver reflejados ahí, pero si niegan todo lo que ahí aparece, se van a ver perfectamente reflejados, ¿no? Esa es una manera muy elegante de hacerlo. Pero afirmaciones como que el p-value no es la solución de las cosas, que el p-value no es la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta, todo esto está ahí, ¿no? Y por tanto, pues, vamos, simpatizo totalmente, y debería ser algo que yo imprimiría y pondría en la pared de todo economista que hace investigación aplicada, ¿no?
Desde luego que todo esto además incide en algo en lo que no me he detenido mucho, pero que tú ya has suscitado varias veces, que es la capacidad o no de, ¿cómo le diríamos?, de contrastar o de demostrar o de probar causalidad, porque tú últimamente ya has hablado de probar causalidad, pero que no es posible. O sea, al principio hablé de ir a los datos buscando la verdad frente a buscar corroborar o encontrar evidencia contraria a mi creencia, ¿no? No veo yo, igual es que no alcanzo a entenderlo, ¿no? Pero me dirigió a la tesis una de las personas que inicialmente empezó escribiendo sobre causalidad y que yo creo que todo el mundo reconoce como una persona con mucho criterio sobre eso. Se sigue escribiendo sobre causalidad. Heckman ha publicado un muy buen artículo sobre causalidad recientemente, pero toda mi lectura de muchos escritos sobre causalidad sigue siendo la misma. ¿Podemos pronunciar a los economistas sobre causalidad? Sí, siempre que lo hagamos en consonancia con una creencia inicial acerca de que determinado factor puede ser causal frente a determinado factor. Si lo que yo propongo es directamente ir a los datos para probar la causalidad del crecimiento monetario sobre la inflación, estoy perdido. O sea, no me va a conducir, no estoy perdido en el sentido de que no voy a llegar a concluir a nada, no, me estoy perdido en el peor sentido. Es una investigación mal planteada, mal planteada. No es posible ir a los datos en frío para demostrar causalidad, y todo lo que hagas a este respecto, a mi juicio, yo no efecto. O sea, es que cuando la relación causal es clara, porque es experimental, es que no se contrasta la causalidad, se contrasta la magnitud del efecto causal. O sea que la causalidad o es incontrastable o no vale, o no tiene sentido contrastar, porque es que genera un experimento donde esto es un efecto causal. Claro. Pero en los demás no lo veo. ¿Qué quieres que te diga? No lo veo. No veo la afirmación. O sea, ¿cómo es posible en economía contrastar causalidad en abstracto? A mi juicio, no lo veo. Ahora bien, tu comentario tiene una segunda parte, entiendo, que es admitiendo que si admitiéramos que la causalidad la contrasto en base a una concepción que tengo ya a priori, pero quiero, por tanto, trascender de la relación causal que tengo en la cabeza al diseño de política económica. Porque, claro, muchas de las cosas que hacemos en la economía tiene como finalidad, otras veces es solo predecir o tal, pero otras veces es diseñar política. Y para diseñar política económica hay un instrumento y hay un objetivo. Y debe ser posible que modificando el instrumento el objetivo se vea afectado, si no, no hay política económica que hacer. O sea que ahí sí que estamos hablando de causa y efecto. Muy bien, pero esto en principio, para que tenga sentido, ya se basa en esa concepción a priori. Por ejemplo, un ejemplo que hemos comentado ya varias veces es claro, hay muchas razones para pensar que un crecimiento monetario mayor pues puede afectar a los precios, ¿no? A la inflación, entonces no hay mucho que debatir sobre esto. La otra cuestión es, la importante es, bueno, si esto es así, y por tanto condiciono sobre esa creencia, que no vamos a debatir, porque todos la damos por buena, el paso importante, el que hay que descubrir, es el que estás planteando tú. Ahora, ¿qué modelo estimo para tratar de ver si yo controlo el crecimiento monetario, qué crecimiento monetario debo implantar para tener determinado objetivo de inflación, ¿no? O, por ejemplo, en la situación en la que estamos ahora, donde hay un problema de inflación, porque estamos de pronto con unas tasas de inflación, tanto en España como en Europa, en prácticamente todo el mundo desarrollado al menos, desconocidas en los últimos 20 años, si los bancos centrales o no pueden, mediante elevaciones de tipos de interés, pues frenar esto sin crear demasiados males en la economía. Pues es evidente que la magnitud del impacto y, por lo tanto, la estimación paramétrica es imprescindible, porque cualquier elevación de tipos de interés va a tener un efecto y no positivo, precisamente, sobre la economía.
Luego, no quiero elevar demasiado porque puedo generar recesiones importantes. Tampoco quiero elevarlos demasiado poco porque, dado que cualquier modificación de tipos altera las expectativas de los agentes y va a generar un enfriamiento de la economía, lo último que querría es enfriar la economía, pero no conseguir el efecto de frenar la inflación, ¿no? Luego, no cabe duda de que esto es muy importante y por eso tu pregunta es esencial, claro. Entonces, ese efecto de los tipos de interés sobre la inflación, ¿dónde lo determino? ¿En un modelo donde tengo los tipos de interés, además del crecimiento monetario, para explicar la inflación? ¿Debo introducir además el nivel de deuda? ¿Debo introducir además el nivel de apertura comercial al exterior? ¿Debo introducir además los precios energéticos internacionales? ¿Qué debo hacer? Pues seguramente, todo lo que hemos estado hablando, considerar distintos modelos, no buscar el mejor modelo, que al final va a ser un modelo que incluye tantos factores que no voy a poder ni siquiera explicar, ¿no? Sino distintos enfoques, tratando de que los modelos sean ninguno muy complicado, y tratando de aprender de los resultados que vaya obteniendo. Resultados no tanto en términos de coeficientes estimados, sino de cómo se ha comportado cada uno de los modelos para explicar las fluctuaciones en los precios, que es lo que estoy tratando de explicar, a través de la experiencia histórica, ¿no? Y también, si puedo, pues considerar datos de distintos países y ver en esos cortes transversales de países, a lo largo de 2 periodos de tiempo, por ejemplo, distintas experiencias de tipos de interés, cómo han afectado a los precios, ¿no? Pero es muy importante entonces entrar en otro aspecto del que no hemos hablado, que es cómo interpretar modelos que tienen distintos factores explicativos, basados ya en una concepción causal que tenemos en la cabeza, ¿no? Y en esto, fíjate que incluso hay ahora una línea de investigación muy activa y muy llamativa en economía, que es la economía llamada experimental, no experimental en el sentido del que hemos estado hablando, sino la economía que se basa en lo que se conoce como experimentos naturales, experimentos aleatorizados, para ver si determinado tratamiento tiene determinado impacto, ¿no? Esto tiene que ver con esta interpretación de modelos para política económica, ¿no? Porque esta idea que utilizamos en economía explico la inflación mediante los tipos de interés, pero corrigiendo por otros factores. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la respuesta a tu pregunta sería, o iría en la línea siguiente. Lo que es importante saber es si cuando tenga el modelo que he estimado, que incorpora mi factor, el que yo puedo controlar, el instrumento de política, y seguramente otros factores que quizás están tratando de corregir heterogeneidad muestral, lo que es importante es saber si cuando yo intervenga sobre el instrumento cabe esperar o no que los demás se modifiquen. Y eso tiene que ver con la colinealidad entre estas variables. Y no es una colinealidad causal, conceptual, es una colinealidad muestral. Me da igual que tenga interpretación conceptual o no. Y en esto se están cometiendo en economía, a través de esta línea de lo experimental, muchos errores. Y sobre todo en la economía que utiliza datos micro. Porque muchas veces, cuando se está tratando, el ejemplo que estamos hablando de inflación y tipo de interés es macro, pero incluso con datos micro, por ejemplo, la rentabilidad de la educación, y corregimos por edad, por nivel, por estado civil, por muchos efectos, ¿no? Por el nivel educativo de los padres. Bueno, ojo, porque si lo que vas a ver es de qué manera el salario, ¿no?, que tú recibes hoy depende del nivel educativo que recibiste, no puedes utilizar tu modelo para ver cómo se modifica el salario con el nivel educativo de las personas si no tienes en cuenta que a la vez que modificas el nivel educativo de las personas, las otras variables que tú llamas factores correctores no lo son realmente, no lo son, porque los tienes que modificar de acuerdo con esto. Los factores correctores son factores que son independientes de colinealidad que tengan con esto. Por eso te digo que lo que me preocupaba a mí es que yo veía, sobre todo últimamente, que hay más, cuando en mis últimos años en activo veía mucha más disponibilidad de datos micro y se hace mucho esto de corregir por. Bueno, corregir, hay que tener mucho cuidado, por lo que te decía, ¿no? Porque si no son independientes, entonces eso no estás corrigiendo, debes modificar todo a la vez. Pero luego fíjate que precisamente, a ti que te preocupa tanto la causalidad, toda esta línea experimental la saco a relucir, además,
esta línea de lo experimental, que repito que es distinto del concepto por el cual la economía se dice que es no experimental, no confundamos las cosas. Precisamente tenemos dos grupos de premiados Nobel, ¿no? Los del último año y los de hace 3 años, los dos están con distintos enfoques, pero están en esta línea de digamos, experimentos naturales o experimentos aleatorizados en economía. Y el gran avance, y por ejemplo así se justificó la asignación del último premio Nobel, era que mediante estos experimentos naturales se podía probar la causalidad. Entonces, bueno, esto realmente nos llevaría mucho tiempo, pero todo esto tiene que ver con la validez de los diseños experimentales y esto va a dar mucho que debatir en el futuro, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno de los trabajos más conocidos y que más referencias ha tenido desde que se asignó el premio Nobel a uno de los premiados, a David Card, era este de los salarios de los trabajadores de McDonald's de 2 estados colindantes, en uno de los cuales se elevó el salario mínimo. Y entonces, hace ya muchos años que se hizo un análisis empírico acerca de si ese salario mínimo había afectado o no al empleo en estos trabajadores, que eran trabajadores elegidos en restaurantes de comida rápida y, por tanto, trabajadores con una poca cualificación no muy alta y salarios bajos, es decir, trabajadores que potencialmente sí se podían ver afectados por la elevación del salario mínimo, en términos de empleo se podían ver afectados. Y entonces, bueno, la conclusión fue que en ese caso concreto pues no hubo efecto sobre el empleo y, claro, dos comentarios importantísimos. Uno, que de ahí hay una tendencia importante entre economistas y no economistas a decir, luego, por tanto, estos investigadores han probado que la elevación del salario mínimo no necesariamente reduce el empleo. Bueno, no han probado nada. Han mostrado y te han aportado evidencia acerca de que en aquel caso concreto no hubo este efecto. ¿Eso quiere decir que no lo va a haber nunca? Evidentemente no, porque las circunstancias en las que se produce esa intervención de política económica no son las mismas en las que se produce otra, que es lo que nos debería hacer reflexionar acerca de qué podemos aprender en una ciencia social no experimental. Si tuviéramos 200 ejercicios de estos, con unas conclusiones todas en la misma línea, realizados en circunstancias muy distintas, en países muy distintos, en momentos históricos muy distintos y en circunstancias cíclicas muy diferentes, seguramente podríamos elaborar una teoría que dijera que con carácter bastante generalizado la elevación del salario mínimo no necesariamente perjudica el empleo de los trabajadores de poca cualificación, pero no en otro caso. Pero, en todo caso, fíjate, volviendo al tema de causalidad, que la idea, más o menos, sin ánimo de trivializar, pero la idea es decir, como en este ejercicio del que estamos hablando de los 2 estados colindantes, la única variación detectable que se produce es la elevación del salario mínimo legal en uno, pero no en el otro, puesto que las leyes de salario mínimo en Estados Unidos son estatales y no estatales en el sentido de Estado, no a nivel de todo el país, pues entonces es causa y efecto. Bueno, o no, o sea, si no pasa nada más, Es verdad que puede haber situaciones donde la cosa puede ser tan clara. Esto puede ser tan claro como el caso este que te decía, la rana a la cual le doy el impulso eléctrico. Bien, si no pasa nada más, estaré dispuesto a creerlo. Pero incluso si no pasa nada más, tengo que creer también, no solo que no pasa nada más, sino que los 2 estados son perfectamente comparables en políticas de empleo y demás. O sea, hay muchos supuestos allí sobre los que siempre va a descansar la causalidad. Ahora, estos son los experimentos, o digamos, esta línea experimental es la más próxima a poder decir que hay algo de causa y efecto. Para los premiados hace 3 años que trabajan más en economía del desarrollo es un poco lo mismo, ¿no? Era, por ejemplo, ver si dar libros de texto a los alumnos en un país realmente muy desfavorecido, donde los alumnos tienen dificultades incluso para asistir a la escuela, pues puede mejorar el resultado escolar, ¿no? Y bueno, pues puedes concluir que no necesariamente es la mejor manera. Igual que otros experimentos, por ejemplo, entre educadores que hacen muchos análisis de este tipo, pues concluyen y ayudan a pensar, por ejemplo, que dotar de tabletas, de iPads a todos los niños en una escuela no va a mejorar los resultados educativos, a pesar de que los gobiernos se empeñan en gastar muchos recursos en hacer ese tipo de políticas, ¿no? Si no te importa que añada una cosa más respecto a esto, me gustaría señalar, por ejemplo, que a mí me llama la atención
que en estos análisis experimentales, ahora me desvío un poco de lo que me preguntabas, pero no deja de ser llamativo, enlazando con el resto de la conversación que hemos tenido, que cuando se hacen estos análisis experimentales, al final, la conclusión, o sea, del diseño experimental ha podido ser natural, es el que se llama, el que he realizado yo sin aleatorizar, es decir, un estado sube el salario mínimo y otro es un experimento natural, ¿no? El aleatorizado es cuando yo controlo la distinción entre las dos muestras. A uno les aplico un tratamiento, una vacuna, a otro no, pero debo de justificar que las dos muestras son perfectamente comparables, iguales características, ¿no? Y al final, en un caso o en el otro, experimento aleatorizado o experimento natural, al final concluyo la validez del tratamiento, es decir, concluyo si la elevación del salario mínimo deteriora el empleo o no, o concluyo si el tratamiento tiene efecto o no, sobre la base de una comparación de medias. Para ver si tiene efecto sobre algo, pues comparo las medias. O estimo un modelo con una variable que representa a un grupo de tratamiento frente al grupo de control. Y entonces, muchas veces estoy incurriendo otra vez en el riesgo de confundir la significación estadística con la relevancia del experimento o del tratamiento que he implantado. Eso es tremendo, porque al final, ¿de qué me sirve tener un experimento donde puedo estar convincentemente hablando de causalidad, posiblemente sea convincente cuando hablo de causalidad ahí, si luego la causalidad la dirimo, la decido sobre la base de una confusión entre significación estadística y relevancia? Esas dos medias puedo concluir que no son distintas entre sí simplemente por el estimo con poca precisión. O puedo concluir que son distintas entre sí simplemente porque mi muestra es enorme, muy heterogénea, pero es enorme y tengo excesiva precisión. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? No digo que nadie lo haya hecho, pero yo al menos no he llegado a ver esos artículos todavía. ¿Cómo es posible que cuando tengo este tipo de experimentos o naturales o aleatorizados, no me pregunto de nuevo por la representación extensiva de los datos? Es decir, tomo la distribución de frecuencias de un grupo, del afectado por la política o por el tratamiento, y la distribución de frecuencias del otro. Si a priori eran comparables, y lo tengo que mostrar, si a priori las dos distribuciones eran comparables, a posteriori después del tratamiento lo son. Porque no es lo mismo que la distribución de frecuencias de los no tratados, en el caso de los tratados, se desplace uniformemente a los mejoran, o se desplace solo la cola izquierda, pero no la derecha. Es decir, el tratamiento mejora a los que estaban en la cola izquierda de lo que sea, de la variable que sea, de los poco cualificados o de lo que sea, pero no a los demás. No es lo mismo. ¿Y cómo es posible que no se esté analizando esa evidencia muestral? Estoy hablando de algo básico, ¿verdad? Básico, fundamental. Eso es. Estamos resumiendo excesivamente la información muestral y fíjate que hay una cosa esencial que nunca se dice ahí, y sería esencial, hasta el punto de que yo rechazo ver tablas con distintos modelos para que al final me digas que este es mejor por lo que sea, porque el estadístico razonable de residuos es más grande, o porque he hecho un contraste y he rechazado lo que sea, cuando lo que me tendrías que estar diciendo es la respuesta a esta pregunta. ¿Qué explica de la información muestral, del fenómeno que quiero explicar en la muestra de que dispongo? ¿Qué explica el modelo que tú prefieres frente a cualquiera de los modelos que no prefieres? No me hables de betas estimadas, no me hables de test de student, no me hables de estadística razonable de similitudes ni de p-values. Dime qué explica, dame una evidencia extensiva de los datos, dame una imagen extensiva y no intensiva, no me des 4 números. Puedo interpretar que determinada relación estimada es causal. ¿Y eso qué significa? Significa que puedo pensar, puedo estar dispuesto a creer que cuando yo modifique una variable sobre la que debo creer que puedo intervenir tal como quiera, voy a conseguir determinado efecto sobre la otra. Lo cual tiene que ver mucho con otra cosa que sé que te preocupa y que no hemos comentado, que es cómo medimos la incertidumbre en nuestras conclusiones. Pero, yendo a tu pregunta, tú has mencionado varios hipotéticos modelos de predicción que no lo son, es que no lo son. El caso del que quiere predecir el comportamiento de un consumidor, ese no es un modelo predictivo, es un modelo en el cual tú quieres explicar el comportamiento de consumo de determinado bien, por ejemplo, cuánto me gasto en determinado bien, en función de determinadas características. Y entonces
sobre alguna de las cuales tú crees que puedes intervenir y quieres estimar ese modelo, porque entonces quieres llevar a cabo una política económica intervencionista sobre uno de los factores para influir sobre el nivel de consumo aquí. No es un modelo predictivo, le podemos llamar predictivo, pero es tan predictivo como cualquier modelo de relación entre variables, como cualquier modelo. En realidad es una proyección, efectivamente. Una predicción sería adelantarte al Es que todo modelo es predictivo. Sí, sí. En ese sentido, todo modelo es predictivo. O sea que no, hay que distinguir más entre la diferencia que tú estabas estableciendo a lo largo de tu pregunta. Has hablado de varias cosas. Cuando tú separas en el tiempo, eso es lo que es deberíamos entender que es un modelo predictivo, aunque en otro sentido, pues todo modelo es predictivo, ¿no? Pero me gustaría, si no te importa, ir al tema este de la medida de la incertidumbre, porque este es otro de los grandes temas en economía. Mucho y se hacen muchos chistes sobre economistas con toda justificación, ¿no? Esto de que los economistas, bueno, que nunca acertamos, desde luego, ¿no? Claro, pero es que, ¿cómo se dice? Esta típica broma de que los economistas han previsto razonablemente bien, no sé, 8 de las últimas 3 recesiones, ¿no? Bueno, los economistas utilizamos un lenguaje que es totalmente inapropiado de acuerdo con todo lo que hemos hablado en esta conversación. Por ejemplo, nunca deberíamos decir hemos probado que, ¿no? Y desde luego nunca deberíamos decir la economía española va a crecer un 3,2 el próximo año, nadie lo debería decir. Deberíamos hacer, con la información que tenemos y las metodologías que tenemos de análisis de datos, podemos hacer afirmaciones probabilísticas, ¿no? Sobre la base de mi análisis, creo que la probabilidad de que la economía crezca entre un 2 y un 2,5 es tanto. La probabilidad de que crezca menos de un 2% es tanto. La probabilidad, o el empleo, ¿no? Y es más, un analista de datos que se dedica a la predicción debe estar en condiciones de responder a cualquiera de estas preguntas en términos de probabilidad. Cualquier pregunta al político le diga, oye, la inflación puede estar por encima de un 5% al término de este año, en términos de probabilidad. Pero no cabe un sí o un no, no cabe. Ahí, hace poco di una conferencia más sobre estos temas y llevé una copia de algo que había aparecido muy recientemente en un informe que, por otra parte, es de referencia en todo el mundo, con toda justificación del Fondo Monetario Internacional, que es el World Economic Outlook, ¿no? Y entonces había salido en octubre, el último, de 2021, y el último que yo tenía entonces. Y entonces daba la primera tabla, era una tabla de previsiones globales para todo el mundo y luego las áreas geográficas más importantes, y presentaba, cosa que es muy buena y que antes no se hacía, presentaba cuáles eran las previsiones que daba en el último informe, que era el de julio, y las que daba en octubre, y entonces cuánto variaba cada una de ellas, ¿no? Esto, nosotros aquí en los informes que hacíamos de coyuntura en la Complutense siempre lo hicimos así, me parecía que era muy importante explicar ese cambio en predicción y a qué se debe, ¿no? Pero lo que me alarmó fue que precisamente en la predicción de crecimiento global, es decir, mundial, la previsión que daba en el Outlook de octubre era 1/10 menos que en el Outlook de julio. Y entonces había un párrafo en esas primeras páginas donde se justificaba por qué la previsión ahora era 1/10 inferior a la de julio. Y se decía que, bueno, que básicamente era un problema de limitaciones de oferta superiores, de oferta de bienes superiores a las que se había temido al inicio de la pandemia, ¿no? Y entonces esto estaba deteriorando los flujos comerciales y demás. Claro, no tiene ni pies ni cabeza. Estamos hablando de una de las instituciones de referencia. O sea, no estoy diciendo con esto, o sea, yo soy asiduo lector de trabajos del Fondo Monetario y algunos son muy buenos. Este párrafo no es el más afortunado. Pero eso, por tanto, lo que nos debe decir es cómo está la profesión. ¿Cómo está la profesión? Porque esto es de lo mejor, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos haciendo todas estas afirmaciones, las afirmaciones maximalistas sobre cuánto va a crecer una economía o cuál va a ser la tasa de inflación, o este informe, el World Economic Outlook,
como si no hubiera incertidumbre, cuando solo podemos hablar en términos probabilísticos, ¿no? Y esto afecta a todos los modelos de relación y, por tanto, a todas las respuestas con tintes causales basadas en una interpretación causal de un modelo de relación que hemos estimado sobre la base de un concepto de relaciones causales que teníamos en nuestra cabeza inicialmente. O sea que tú decías, ¿cómo podemos interpretar esto en un modelo de relación con muchas variables? Pues para empezar, dando evidencia acerca de la incertidumbre con la cual vas a dar tu respuesta. Y luego, tu respuesta, que se basa en la interpretación causal de ese modelo, porque tú creías a priori que esto es un objetivo alcanzable con un instrumento controlable por tu parte, pues debes llevar a cabo el análisis respondiendo a la pregunta de si sube esto, lo que quieras, un 10%, cosa que puedo controlar supuestamente, ¿qué efecto puedo conseguir aquí? Pero dime cuál es la probabilidad de que el efecto sea mayor que, menor que esté en esta banda. Dame una serie de probabilidades que al lector le pueda interesar. Y ten mucho cuidado con qué haces con las demás variables explicativas del modelo. Mucho cuidado, porque es posible que cuando tú influyas sobre esto tengas que modificar las demás y tengas que hacer, esa sea la base del ejercicio de simulación, porque toda esta evidencia acerca de la incertidumbre asociada a tus respuestas se basa en un ejercicio de simulación Monte Carlo, que debería ser inexcusable en cualquier ejercicio empírico en economía en el cual el investigador acabe dando una evaluación cuantitativa acerca del impacto potencial de una variable sobre otra. Que si no me equivoco, está muy cercano a utilizar técnicas Bootstrap. Claro, bueno, esa es una alternativa. Yo las técnicas Bootstrap, desde luego, para análisis empírico concretamente en finanzas, lo recomiendo mucho, puesto que los datos muy frecuentes, ¿no? Y tú sabes esto bien, tienen unas características pues de dispersión, por ejemplo, que se alejan mucho no solo de la normalidad, sino de cualquier distribución de probabilidad de las que nosotros estamos habituados a utilizar. Y por lo tanto, cuando vas a hacer el ejercicio de simulación que estaba proponiendo hace unos minutos, en el que debo hacer algún supuesto acerca de la distribución de probabilidad de variables que aparecen en el modelo, por ejemplo, del término no explicado, del componente no explicado del fenómeno que estoy tratando de explicar, o del coeficiente, ¿no?, estimado, pues en vez de hacer determinados supuestos, a lo mejor quiero apelar a cuál ha sido el comportamiento del modelo en la muestra y, por tanto, utilizar, en este caso al que tú te refieres, los valores numéricos del componente no explicado del fenómeno a lo largo de toda la muestra para inyectarlos como comportamiento futuro de ese componente no explicado y ser capaz entonces de ver qué posibles sendas va a seguir este fenómeno si yo intervengo sobre esta variable. O sea que sí, por supuesto, el Bootstrap es muy recomendable en muchas situaciones. Mi recomendación acerca de utilizar más de un modelo es con carácter absoluto, siempre se debería hacer. El otro tema importante es cómo utilizo los varios modelos para responder a mi pregunta. Porque, claro, si tuviera un solo modelo tendría una sola pregunta, aunque aún así debería asignarle una medida de incertidumbre, ¿no? Bien, los bayesianos tienen una manera de hacerlo, que una manera formal, que es mediante las razones de verosimilitud, el likelihood ratio de los distintos modelos. Entonces hay una manera formal de hacerlo que utiliza toda la filosofía del teorema Bayes en esencia, ¿no? Pero da igual, incluso si tú, de manera no justificable formalmente, te permites el lujo, digamos, de modificar esas verosimilitudes, es mejor que hagas eso que no que utilices un solo modelo, y no hay que rasgarse las vestiduras por esto. Porque también hay que preguntarse en un momento determinado, oye, ¿cuál creemos que es el valor añadido del investigador? Porque claro, si vamos a hacer todo mecánicamente, el investigador le dices cuál es la base de datos que tiene que utilizar, cuál es el mejor modelo y cuál es la rutina última de estimación, y solo tiene que darle a la tecla y luego copiar y pegar aquello en un artículo y utilizar 4 estadísticos para concluir, yo no me dedico a la investigación, la verdad, ¿no? Entonces, el valor añadido del investigador es formular las preguntas concretas, elegir los modelos alternativos. Porque modelos alternativos puede haber 200. ¿Y cuáles elijo? ¿Cualquiera? No, no cualquiera. Me tienes que justificar por qué estos 3 o estos 4. Me lo tienes que justificar. Y eso no se puede hacer mecánicamente.
Y luego me tienes que justificar cómo asignas la ponderación a cada modelo. Y eso no lo puedes hacer mecánicamente. Y luego me tienes que justificar cómo modificas la ponderación de cada modelo en base a la información muestral que recibe. Y tampoco hay esquemas mecánicos, digamos, que responderían a un contexto formal como es el bayesiano, que yo no le llamaría mecánico esencialmente, porque hay toda una justificación teórica rigurosa detrás. Pero bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero tú lo debes justificar, ¿no? Y luego hay distintas maneras de consolidar la respuesta que da cada modelo en una sola respuesta, porque al final te tienes que pronunciar de una sola manera. Vamos a ver, si tú tienes un modelo y al final respondes a la pregunta de cómo va a responder este fenómeno sobre la base de mi intervención sobre este instrumento causal y tienes que dar una medida de incertidumbre alrededor de esto, es decir, la respuesta es en términos probabilísticos, está claro que tú puedes tener una respuesta en términos probabilísticos a esa pregunta con distintos modelos. Y entonces, ¿cómo lo combinas? Bueno, tener una respuesta probabilística, en definitiva, proviene de que tú, como has hecho simulación Monte Carlo, a la pregunta de política económica, tú respondes por simulación. Es que respondes por simulación, no respondes mirando un modelo estimado y una beta. Respondes por simulación. Y por tanto, generas condicional en una determinada intervención una distribución de frecuencias sobre el objetivo que pretendes alcanzar. Si tú tienes distintas distribuciones de frecuencias con distintos modelos, simplemente agrega todo eso. Agrega todo eso. No tienes que hacer ninguna, ni siquiera se trata de hacer convoluciones, no se trata de nada de esto. Simplemente has generado todas esas observaciones sobre la base de una intervención, pero tienes distintos modelos y distintos, aunque los rangos no van a coincidir, me da igual. Mete todo eso en una única distribución y ya está. Y ahora háblame en términos de probabilidades sobre esto. Lo único que tienes que tener cuidado es cómo trabajas por el hecho de que, como va a ser generalmente cierto, no todos los modelos tienen igual probabilidad. Si tuvieran todos igual probabilidad, pues simplemente reúnes todas aquellas observaciones simuladas de distintos modelos en una única distribución. Cuando tienen distinta probabilidad, tienes que asignar estos pesos. La manera de hacerlo computacionalmente es muy simple, pero para entendernos así en una conversación, imaginemos que tenemos dos modelos y que uno le asigno verosimilitud 2/3 y a otro 1/3. Y entonces respondo con los dos a la misma pregunta de política económica. En uno genero 10.000 simulaciones y en el otro otras 10.000. Y tengo 20.000 observaciones para la Y y otras 10.000 observaciones para la Y. Bueno, lo que hago es duplicar las 10.000 observaciones del modelo que tenía verosimilitud 2/3. Y entonces como si tuviera 30.000 observaciones, ya está. Y si la distribución es otra, pues lo hago de manera análoga. Sí. Para mí esta es la manera de... Ahora hemos hablado mucho de causalidad. Para mí esta es la manera en que yo entiendo la causalidad, lo que creo que podemos decir sobre causalidad y la manera que deberíamos trabajar. Pues en definitiva, la causalidad, de algún modo, ¿no? Entendida de algún modo, es inexcusable, es necesaria para hablar de política económica, que es un objetivo absolutamente esencial para un economista. Pero es de este modo en que debemos hablar. Y no lo debemos separar de la medición de la incertidumbre. Claro, hablar de política económica sin hablar de incertidumbre es una aberración. Y hablar de incertidumbre hablando solo de un modelo es otra aberración, porque claro, la incertidumbre de la que hablamos en economía, o de la que estamos dispuestos a hablar, aunque no hablamos de ella, es la incertidumbre que yo llamo muestral, es decir, la incertidumbre que viene del hecho de que el modelo no tiene una explicación perfecta del fenómeno que estoy tratando de explicar, de la inflación, por ejemplo, o sea, de la U, de lo que llamamos U. Esa es la inflación muestral, perdón, esa es la incertidumbre muestral, pero hay más incertidumbre. Hay incertidumbre de modelo, que en finanzas, por ejemplo, se maneja muy bien. Es decir, la incertidumbre que proviene del hecho de que no tengo un modelo, sino 4 con distintas verosimilitudes. Esa también la tengo que tratar del modo que hemos estado comentando. Y luego hay otra incertidumbre que es paramétrica, porque es que reconocemos que los coeficientes estimados tienen una distribución de probabilidad, pero cuando analizamos el impacto de política económica, tratamos el beta estimado como si fuera el beta real. Y esa es otra incertidumbre. Y estas 3 incertidumbres hay que añadirlas. Y es muy fácil añadirlas mediante simulación. Componerlas por simulación es muy sencillo. Y esto debería formar parte del currículum de econometría de cualquier curso.